Infusión y deconstrucción. Hola, hola a todas, todes y todos, bienvenidos, bienvenidas a este espacio, un episodio más de Infusión y Deconstrucción. Nosotros siempre felices de poder estar aquí con ustedes. Yo soy Karina Correa y como siempre me encuentro en la compañía de Lu. Hola Lu, ¿cómo estás? Buen día. Hola Cari, muy bien acá, de nuevo con un capítulo que se viene súper chévere. Así es, y tenemos una invitada, pero demasiado esperada. Nos emociona mucho conversar con ella. Ella es Sonali Tuesta, y creo que todo el mundo, o todo Perú por lo menos la conoce. Ella es creadora y conductora del programa Costumbres de TV Perú, nombrada personalidad meritoria de la cultura en 2015 y también es ex viceministra de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales del Ministerio de Cultura. Y además, ya en breve va a lanzar un libro llamado Un viaje para no morir, y ya más adelante nos va a contar un poquito más dónde lo presenta, cuándo tenemos que ir a escucharla. Así que bienvenida, Sonali. Nosotros encantadas de tenerte. ¿Cómo estás? Bueno, muy bien, yo también encantada de poder conversar con ustedes. Buen día, Karina, buen día, Lu. Muy contenta también, ¿no? Yo soy una persona que le gusta muchísimo conversar, así que estoy en el lugar perfecto. Genial, nosotros también amamos conversar. De hecho, este podcast nace de eso, de todas las conversaciones que tenemos, y siempre terminamos hablando como de todo lo que pasamos por ser mujeres también, ¿no? Pero queremos como empezar contigo a conversar un poco sobre esta pasión por compartir sobre la cultura de Perú, exactamente, sobre las costumbres de Perú, sobre todo lo que implica nuestra cultura, ¿no? ¿De dónde nace? ¿Cómo es que decides tú dedicarte a esto? Cuéntanos un poco cómo es que nace. También has tenido muchos años, de hecho, Costumbre ha estado un promedio de 20 años al aire, ¿no? Sí. ¿Cuál ha sido también el mayor aprendizaje que te han dejado todos estos 20 años en Costumbres? Cuéntanos un poco sobre eso. Sí, te cuento. Bueno, yo soy de la región Amazonas. Mi pueblo es Lamut, es un pueblo que está en la provincia de Luya. Entonces, yo también he crecido como la mayoría de peruanos y peruanas en una comunidad, ¿no? Con su propia costumbre, su propia tradición, su propia forma de ser. Entonces eso te va formando de alguna manera en algo que quizá en algún momento termines haciendo a lo largo de tu vida, ¿no? Entonces además nosotros nos movíamos mucho en la región porque mi papá era profesor y andábamos de pueblo en pueblo porque a él lo cambiaban de plaza, ¿no? Casi siempre hemos estado en paraderos esporádicos, ¿no? Nos hemos quedado mucho tiempo en algún sitio. Entonces todas esas cosas que las he vuelto a ver después, yo creo que me llevaron un poco a mirar el país de otra manera, ¿no? A ver a la gente. Más que los lugares físicos, veía a las personas, ¿no? Entonces, creé un proyecto en el año 1999 que se llamaba Costumbres, que era para un suplemento dominical, pero luego terminó convirtiéndose en una propuesta de televisión, ¿no? El año 2000 por primera vez sale en TV Perú, entonces Televisión Nacional del Perú, y de ahí comencé ya a desarrollar una propuesta mucho más detallada, mucho más interesante tal vez de cómo hablar del país. Entonces, sí quería yo que se conozca mi región, sentía que no se conocía el país desde la propia gente, y eso es finalmente lo que me lleva a seguir avanzando esto, ¿no? Y se convierte en una forma de vida. Costumbres sigue siendo mi familia, en realidad, porque Costumbres viene de un plato típico que se llama costumbre, que es un plato tradicional que prepara mi madre, y que cuando lo prepara, incluso ahora, significa juntarse, ¿no? Y creo que ese es finalmente el mensaje del programa, y lo ha sido siempre y permanece hasta hoy, ¿no? Qué hermoso, ¿no? Ese dato de que es un plato típico y que además lo hacía tu madre tiene como un valor tremendo, ¿no? Puesto ahí familiar. Entonces, tú compartes algo que conoces, algo que es tuyo, no compartes, digamos, cosas que estás desconociendo y nada. Y en ese camino de conocerte a ti misma, finalmente encuentras también otras realidades y las comienzas a compartir. Entonces yo siempre hablo actualmente de retomar la comunidad, ¿no? Retomar la vida, dándonos cuenta que hay otras personas al otro lado
y yo estoy segura que si daríamos ese paso, pues nos agrediríamos menos o nos discriminaríamos menos, ¿no? Sí, tal cual. Claro, porque hay una diferencia también entre compartir lo que conoces y con aquello que te sientes conectada, conectado, con lo que empatizas, a diferencia de, ok, voy a tomar esto y no sé, lo voy a subir en redes de la manera en la que a mí se me ocurra, quitándole el valor, incluso hasta la dignidad de las personas que vienen a ser los actores de este contexto, ¿no? Exactamente. Es contar las historias, incluso para no caer en apropiación y no, que no nos pase, por ejemplo, justo ayer, que ha estado pasando todo esto con la publicidad de Vic, cómo es que se cuenta la historia de las familias en Puno, cómo Justo es te que iba a se decir ve, eso. sí. Justo te iba a decir, Cuéntanos un Karina, poquito. eso. Sí, justamente te decía, ¿no? O sea, la falta de, primero, de un desconocimiento total, ¿no? No quizá de la información que puede ser que las puedes ahora actualmente encontrar fácilmente en las redes, puedes llamar a una persona de la zona, o sea, puedes hacer diferentes tipos de validaciones, pero lo que está ahí insertado en mucha gente en su cerebro es un estereotipo, ¿no es cierto? Yo soy el que te va a salvar, yo soy el que conoce y finalmente yo tengo el poder de sacar esto de acá, de sacar esto de allá y ponerlo en un centro comercial. Es más que esa casa yo no sé de dónde será, en realidad, ¿no? Y finalmente pones como gran experiencia o reto, ¿no? Que tienes que hacer, meterte ahí a sentir el frío, ¿no? Entonces, siempre eso me ha parecido, hasta ya ahora, yo creo, ya me parece increíble que alguien lo haga, ¿no? O sea, qué falta de empatía también, porque la empatía no necesitas tú probar algo para ser empático, ¿no es cierto? Es como si yo te compartiría mi comida de todos los días y para ti es un reto comerla. Y te dan puntos por eso, si te vas a comer o no mi costumbre, por ejemplo, ¿no? Entonces, esas cosas lo que hacen es resquebrajan, ¿no? Resquebrajan aún más nuestro tejido social, seguimos siendo una lima, donde suceden todas las cosas, donde se determina todo, y finalmente los demás están en otro lado, que sirven de insumo para que tú, limeño, limeña, o habitante de esta comarca, pues llegues ahí y sientas algo que está tan alejado de ti, ¿no? Entonces, yo creo que ahí nos falta bastante trabajo, ¿no? Sobre todo en gente que tiene la función o tiene la misión de informar y de conectar, porque todos en realidad donde estemos tenemos la obligación tal vez de comunicar bien desde nuestras pertinencias, ¿no? Entonces nos falta trabajar más en nosotros mismos, yo creo, porque eso no viene de un curso, ¿no? Eso es ya de adentro, ¿no? Así es. Incluso sí dentro de la formación nos habla mucho, ¿no? Como comunicadores o las carreras relacionadas a las comunicaciones. Y además yo cada vez que pasan estas cosas, porque pasa mucho, me pongo a pensar en cómo habrá sido esa mesa creativa. O sea, cómo se habrá discutido esto de, ay, vamos a traer la casita, vamos a hacer sentir el frío, para que la gente genere empatía, y sí, qué lindo, ¿no? Y llegado el día como, o sea, pienso mucho en eso, ¿no? En cuántas personas sí pensaron en, creo que esto no está bien, si lo manifestaron, por qué no lo manifestaron, tal vez hay alguna autoridad que se impone, porque a veces pasa eso, ¿no? Tú piensas en cosas como, esto no está tan bien, esto no debería hacerse así, pero como no tienes un puesto de poder, tal vez tu voz no pesa tanto, ¿no? Incluso está como el miedo de no poder decirlo. Entonces también como por todas las personas que pasa esta aprobación, porque cuando es una campaña tan grande no es que solamente una persona la piensa y la aprobó y ya sale, o sea, pasa por varias personas, y no solamente por Vic, pasa por el corporativo, pasa por la agencia de publicidad y dentro de la agencia por varias personas. Entonces es un proceso que ha sido aprobado y que ha sido aplaudido por varias personas también. Entonces eso nos dice muchísimo de justamente lo que tú comentabas, ¿no? De todo lo que nos falta trabajar. Claro, pero como te digo, sí, Lu, te perdón, escucho. no sé, No, es que por muchas favor. veces siempre decimos lo mismo como con Cari, porque muchas veces esas
preguntas que uno se puede hacer. Muchas veces decimos, es sentido común. O sea, a mí no me entra en la cabeza que pueda pasar eso, porque es sentido común. Y justamente todo ese proceso y tienes razón, Cari, o sea, pasa por 1000 personas antes de salir. Quiere decir que todas esas personas, lo que les hace falta es sentido común. Y empatía, ni empatía, o sea, de verdad es comúnmente aceptado tal o tal cosa, ¿no? Y es como justamente ese tema de querer indagar más en una propuesta, o sea, hacer su trabajo hasta lo máximo para de verdad tener un producto al final que no sea ni discriminativo ni nada, o sea, justamente porque la cosa, sobre todo en comunicaciones, es una cosa, el cerebro lo hace de manera normal, es categorizar, o sea, poner gente en categorías porque es la manera de razonar. Pero justamente cuando pasas de la categoría al estereotipo y de ahí del estereotipo a una acción que justamente teniendo ese estereotipo en la cabeza haces tal acción, es discriminación. Entonces, justamente es no caer en eso y estar seguro y segura de que lo que vamos a producir no va a insultar a otras personas ni va a contradecir el punto inicial, ¿no? Digamos. Exacto, claro, y pones, ven a sentir el frío extremo, ¿no? O sea, digamos, claro, muy normalizado, o sea, qué genialidad, ¿no? O sea, qué genialidad, como alguna vez vi, pues, en un programa de estos que hacen de estos realities, para mí fue muy ofensivo, ¿no? El hecho de que la competencia sea de comer cosas que sean un reto, ¿no? Como cosas que comemos en el Perú, o sea, va a ser un reto comer. Hay gente que las come y las disfruta, ¿no es cierto? Entonces, ya de por ahí es como estás totalmente desconectado, pues. Y eso es lo que se habla de interculturalidad, ¿no? Entonces, de una práctica que no solo es de personas que están dedicadas a la cultura o de los pueblos originarios. Todos, todes y todas tenemos que tener eso en nosotros mismos. O sea, trascender tu cultura para entender la del otro. O sea, si no, terminamos ni siquiera validando cómo es una vivienda. Y lo pones puneño, porque además estás hablando de toda la región. Y Puno es quechua y aymara. Tiene hasta selva, tiene. En San Juan del Oro, en Sandia, ¿no? Entonces, los pisos altitudinales cambian, hay zonas donde no hay friaje, hay zonas que sí, etcétera. Entonces tú no puedes generalizar. Y en ese universo de generalizaciones en el que vivimos, pues cometemos este tipo de errores. Hablamos de comunidades originarias, ¿no? Pero ya, ¿cuál comunidad? Los pueblos de la Amazonía. ¿Cuál Amazonía? Hay diferentes Amazonías. Entonces, ese trabajo es una chamba, ¿no? Y generalmente nunca está presupuestado, Karina, ¿no? Alguna vez me han llamado para analizar, para ver, ¿no? Un comercial y todo, y ver si se valida, si por ahí va el tema de la costumbre, de la tradición, y no tienen presupuesto, ¿no? O sea, algo que es tan fundamental, digamos, para poder crear algo que no ofenda, crear algo que integre, entonces finalmente no se considera como parte de lo que se tiene que hacer, ¿no? Claro, porque además creo que el valor que le damos justamente a este tipo de riqueza, a la riqueza cultural, a la diversidad con la que vivimos, no es tanto, ¿no? Entonces no se apuesta por esto, no se destina presupuesto, porque no es que se vea como redituado, o sea, no es que veas como, voy a vender esto y ya voy a tener, ¿no? Como cuando vendes, no sé, un producto y te llega el dinero y lo ves y lo sientes y está ahí, ¿no? Entonces, yo creo que tiene que ver acá mucho con el capitalismo, porque es como lo que no te genera ingresos inmediatos, por lo menos, entonces no está tan valorado y no apostamos por eso, ¿no? Entonces, por eso preferimos que hayan personas que tal vez lo puedan hacer gratis, como, hay que hacer un videito de esto ya, pero gratis, ¿no? Como muchos otros trabajos, ¿no? Es como, o te voy a pagar por canjes, o voy a hacer esto, pero no valoro tu trabajo y todo lo que pones ahí, ¿no? Para producir este tipo de contenido.
Claro, Entonces, sí, además, es sí, perdón, Karina, además, como decía Lu, es el sentido común y es también, qué cosa pretendes lograr o cuál es tu propósito, ¿no? Preguntarse, ¿ese es mi propósito? ¿O cuál es mi propósito? Mi propósito aquí pudo haber sido, integrar, pudo haber sido, desarrollar una acción a favor de personas que lo necesitan, pero de otra manera, ¿no? Pero si no tienes esa perspectiva, si estás pensando en otro indicador, que de alguna manera está disfrazado por esta supuesta ayuda o esta supuesta donación, entonces definitivamente te vas por esos lados, ¿no? Entonces, y yo creo que nos falta eso, ¿no? Falta darnos tiempo de poder conocernos, ¿no? Porque hay que entenderlo, no asumimos nuestra diversidad cultural, no la asumimos. Podemos salir de un discurso a decir, no, que el país es una diversidad cultural, es riquísima, etcétera. Pero en la práctica, en lo concreto, o sea, finalmente eso no lo trabajamos bien, ¿no? Entonces, ahí está el tema. Tiene un valor incluso que, o sea, que yo vería de una manera que, lo que decías, ¿no? Que en el fondo es un poco una lima opresora, digamos, en el sentido en que muchas de las personas que fomentan ese tipo de acciones son las personas que no han viajado a otras zonas y que viven en su ciudad y que no se acercan a lo demás. Y de hecho, una ciudad que es muy centralizada y de hecho que también hay una mayoría de personas blancas y que descienden de colonos, ¿no? Entonces es un poco justo esa temática que tiene un toque de colonialismo, de seguir, o sea, esos esquemas de, claro, súper lindo, ¿no? Las regiones del Perú, ay, qué chévere. Sí. O sea, vamos a ir a tal lugar y vamos a hacer descubrir la cultura y ya no estamos en eso, o sea, ya de verdad hay publicidad y comunicaciones muy interesantes que son mucho más, que tienen mucho más valor a lo que se puede producir ahora cuando se piensa de esa manera, ¿no? Y hay mucho, incluso tu programa o varios programas y varias personas ya lo están haciendo muy bien como para poder de ahí sacar algo tan mal, digamos. Exactamente, o sea, hay gente que cree que está descubriendo las cosas, ¿no? Entonces, y no se da tiempo de que eso finalmente ya se ha hecho, o sea, ya se sabe que es así. Entonces yo veo, de verdad, no sé cuál es mi reacción, o sea, no sé si es sorpresa, al final me da cólera, no lo sé, pero hay gente que cree, pues, ay, mira, ¿cómo hacen esto? Dios, ¿no? O sea, es algo que se hace de siempre, ¿no? Como me acuerdo en la época bueno, tampoco no fue hace mucho tiempo, en la segunda vuelta, que se notó toda esta cuestión tan antagónica que vivimos en el país. No sé si recuerdan el momento en que se cuestionaba o se decía que había gente del mismo apellido en cada una de las mesas. Entonces yo le explicaba y después no entendía por qué, pero me decía, pero debería hacer la RENIEC una campaña para saber eso. O sea, ¿dónde estás, Dios? O sea, digamos, hay cosas tan naturales de nuestra vida, porque, ¿qué pasa? O sea, mi vida es como la vida de la mayoría de peruanos y peruanas, o sea, somos migrantes, en nuestras propias tierras somos migrantes también. Aprendemos de aquí y aprendemos de allá. Y hay cosas que hemos vivido y que son parte de nuestra vida. Entonces, que tú te parezca eso algo exótico, algo alucinante, etcétera, o sea, como que te toca, y algo tan simple, ¿no? Tan natural, ¿no? Entonces me parece una locura a veces, ¿no? Claro, tener que salir como a defender, como que, oye, esta sí es mi firma, esta persona sí soy yo firmé acá, fui miembro de mesa, nadie me suplantó, ¿no? Y además, o sea, a mí me da mucha cólera, la verdad, como la seguridad con la que estas personas que defendían a esta candidata salían a asegurar que no, es que acá suplantaron a tal persona porque ese no, el apellido no sé qué, que la firma no se parece y no sé qué, ¿no? Entonces, como, ¿por qué? O sea, ¿qué te lleva a asegurar esto? ¿No?
¿estuviste ahí? ¿Por qué? Llevado por tu prejuicio de que, ay, se apellida igual, de que la firma no se parece, no sé qué, no. Y las personas, pues, que tuvieron que verse expuestas en cámaras, incluso leí, creo que sí fue el tuyo que leí, Sonalí, un artículo que escribiste para La República, si no me equivoco, Sí, creo que lo ajá, leí ahí. Claro, que el señor como que tuvo que dejar como un poco su vergüenza para pararse frente a cámaras, ¿no? O sea, como verse presionado de salir en televisión sin quererlo, ¿no? O sea, y tener que decirlo ahí delante, ¿no? exacto, Entonces también como todo a lo que se vieron expuestos, ¿no? Expuestas. claro. Y nadie salió, y nadie les pidió disculpas. O sea, No, nadie salió a decir como, me disculpo con esto. No, o sea, es como, ah, ya está, ¿no? Como lo dije, ¿no? Y se avala y nadie dijo, ¿por qué no se disculpan con estas personas? No se hubiese sido al revés. Quizá se hubieran exigido disculpas yo públicas, no creo lo que sé. sí, yo creo que sí. Además, es eso que veíamos del colonialismo, Ujú, esta cuestión gamonal que está insertada en nuestra vida, ¿no? Entonces yo ujú, sé, yo soy y esto es lo correcto, esto no, esto es de los demás o de las demás, ellos que están tan lejos, ¿cómo van a saber? ¿No? Entonces, ujú, no hay un asumir las sabidurías de todos y de todas, ¿no? O sea, yo ujú, puedo saber ciertas cosas, pero las personas de diferentes lugares del país tienen una sabiduría alucinante, ¿no? ujú, Entonces, si comenzamos a reconocer eso, que estamos entre gente que conoce, que sabe, etcétera, etcétera, que somos iguales en el tema ciudadano, finalmente, yo creo que las cosas mejorarían. Pero eso no está, pues, no está. sí, claro, ¿no? Y cómo es que incluso cómo es que se clasifican estos saberes, ¿no? Es Uh -huh. como, por ejemplo, y es algo que recién me viene a cuestionar hace relativamente poco, como el llamar artista y artesano, ¿no? Es como Sí, la misma denominación de, ok, esta persona que no ha pasado por la academia, entonces es artesano. Esta otra persona que sí pasó por una formación tal, es artista, ¿no? Entonces, creo que sí vale la pena como cuestionarnos también esto y relacionado a la colonialidad, como la colonialidad del saber, ¿no? mm, ¿Qué valor le ponemos a qué saberes, a qué autores, a qué autoras citamos, ¿no? Que son autores y autoras blancas, ¿no? Y por qué no valoramos los conocimientos de personas que tal vez incluso no pasaron por una formación universitaria, pero son saberes también, son conocimientos también, son personas que te pueden entender, ¿no? Y algo justo que conversamos con Pau acá dentro de La Morada muchas veces es como las labores de voluntariado, ¿no? Nosotros hemos participado de diversas acciones de voluntariado, incluso tenemos voluntarios y voluntarias dentro de La Morada, y nos cuestionamos mucho cómo es que se llevan a cabo estas actividades, ¿no? Que muchas veces son como esto, retomando lo que tú decías al inicio cuando hablamos de la campaña de Vic, desde el Salvador blanco, ¿no? Que viene, ay, te voy a ayudar, mamita, hijito, niñita, ay, pobrecito los niños pobres, no sé qué, y además con esta visión que infantiliza a las personas adultas, ¿no? Como decir, ay, ¿cómo ay, les hablan, no? ¿Cómo les mamita, hablan? Ay, sí, mamita. Ah, te juro, sí. es Claro, una ¿has visto práctica. estos vídeos donde hay personas que les dan incluso dinero y se graban dándoles dinero y es como, Sí, sí, ay, sí, bravo, es como, ¿por qué? ¿Cuál es la sí. necesidad de ¿Cuál tener es que la necesidad? grabarte, no? Y esa visión, ¿no? Entonces, definitivamente eso se extiende a través de distintas formas, ¿no? O sea, publicidad, las acciones de voluntariado, y cómo es que nos relacionamos también, ¿no? Cuando viajamos, por ejemplo, vamos a una comunidad, eh, también nos relacionamos de cierta forma con las personas, por ejemplo, que nos venden sus productos, que nos venden su arte, o dónde vamos a comer, ¿no? También les hablamos de cierta forma. Sí. Entonces, desde ahí ya es como darnos cuenta cómo es que estamos interactuando y desde qué posición nos sentimos para interactuar con las otras personas. Claro, ahí es un tema, por ejemplo, en los viajes, tenemos que cambiar nuestra cultura de viaje, ¿no? Definitivamente. Ujú, Entonces, por ejemplo, las propuestas de turismo rural comunitario, ¿no? Que creo yo es un puntal de desarrollo para muchísimas comunidades, ¿no? Creo que es una gran oportunidad.
pero yo considero que hay mucho, mucho que aprender y tiene que estar, tener talleres antes de partir para los visitantes, ¿no? Que ese es de verdad para mí el mayor tema, porque yo justamente hace muchos años hacía unos viajes se llamaba viaje a la costumbre, ¿no? Entonces llevaba yo grupos de gente a diferentes lugares del país, pero primero yo les hacía un taller en Lima, ¿no? Explicándoles todos los detalles. Y si veía que alguien ya no encajaba, no, aquí nadie tiene que encajar. Esto es para un determinado tipo de personas. Entonces, para saber preguntar, para saber relacionarse, etcétera. Si usted definitivamente te dabas cuenta de que había gente que no, lo mejor es no ir, ¿no? ¿Para qué vas a crear conflicto, malestar con la otra persona? Y para ti también, en realidad, si no estás acostumbrado a esto, ¿no? Entonces, ahí nos falta trabajar muchísimo, ¿no? Porque viene esa onda del descubrimiento del que yo te apoyo, ¿no? Yo, esa cosa de yo te apoyo, a veces no me vacila, no me gusta, ¿no? O sea, yo hago algo, pero es que tú tienes talento y te estoy comprando por tu talento, no porque te estoy apoyando. O sea, una artesanía, por ejemplo, maravillosa, un retablo, ¿qué? ¿Le estás apoyando al artesano? No, estás adquiriendo una pieza que a ti te va a enriquecer, en realidad, ¿no? Entonces creo que ese discurso ahí tiene que variar, ¿no? Claro, cuando vas a un supermercado no vas a decir como, ay, vengo a apoyar a Totus o vengo a apoyar a Exacto, o sea, exactamente. Claro, es un negocio, ¿no? Y la persona está produciendo y es arte también, ¿no? Entonces hay que darle valor, ¿no? Incluso con el tema del regateo también, ¿no? Como que de hecho eso es algo que yo también me he ido cuestionando sobre mí misma como cuando he ido y pues a veces sí es como el precio, para mí presupuesto elevado, pero es como, oye, ¿cuánto tiempo se pasan haciendo esto? O sea, no es un trabajo de un día, no produces una obra de arte en un día, ¿no? Y además no solamente es el tiempo y los materiales, sino es como toda la carga histórica que tiene esto. Exactamente, la técnica que guarda esto, o sea, es como guardar la técnica en una pieza de arte, ¿no? Que es algo que no se hace, ¿no? Entonces, creo que también el conocer, incluso como la responsabilidad de cuando vas a comprar una pieza, interesarte por preguntar como qué valor tiene, cómo es que se hizo, creo que eso también nos lleva como a conocer un poco más del trabajo, ¿no? Y probablemente nos ayude a valorarlo también y a valorar el precio que tiene, ¿no? Exactamente. Es el sentido común, como dice Lule, ¿verdad? Yo creo Regresamos. Que ahí es como cuestionándote a ti misma, ¿no? El tema de, o sea, ¿cómo vas a ponerte a regatear esto, ¿no? O sea, ¿cómo te vas a poner a decir tal o cual cosa cuando uno, por ejemplo, ya sabe el proceso, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que hace muchos años me fui a los manglares, en Tumbes, y conocí a Rolo, que era un cangrejero, o es un cangrejero. Y entonces Rolo esa vez me mostró cómo sacaba los cangrejos. Dios mío, una cosa de locos, ¿no? Tenía que hacer miles de piruetas, se levantaba, se hacía, y en una de esas que mete la mano, le agarra, pues, ¿no? Con las tenazas le agarra el dedo. Y entonces él me dice que tenía que quedarse ahí a esperar para que le suelte, porque si lo jalaba se podía quedar sin dedo, ¿no? Entonces, todo un tema de agilidad, de riesgo, en fin, una serie de cosas para poder sacar 30 cangrejos, ¿no? Entonces, desde ahí, o sea, consumir un ceviche de cangrejos es todo un ritual, ¿no? Porque está ahí todo lo que significa el trabajo de Rolo, que es el de muchos, muchos cangrejeros, ¿no? Entonces, siempre es mirar más allá de lo evidente, como decía He-Man, ¿no? O los Thundercats, creo. Entonces, siempre hay cosas que mirar más allá. O sea, como tú dices, una pieza de arte no es esa pieza, tiene una historia que cuenta y tiene un proceso, ¿no? Entonces yo siempre que hacía un taller,
le explicaba, pues, sobre todo a los niños y niñas del colegio, tenía una liana que se llama tamishi, ¿no? Esa liana la usan en la comunidad de Palma Real, en Madre de Dios, para hacer canastas. Entonces tiene toda una historia además, ¿no? Tú vas por el campo, entonces si la liana está descuidada, digamos, o sea, que no se da cuenta de que tú estás ahí, la jalas, sale más rápido, ¿no? Pero si se da cuenta que estás ahí, es bien difícil jalarla. Entonces es una liana que tiene varios puntos así como de corte, ¿no? No es una liana, en realidad es un palito largo, largo, inmenso. Entonces, eso, que ya me parecía una locura de insumo para trabajar, lo trabajan primero y lo convierten en algo flexible que puede permitirles tejer una canasta. Y el tejido es una dedicación, etcétera, 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 etcétera. Y finalmente eso, además, lo entintan y todo un proceso, ¿no? Entonces, eso, ya terminadito, llega al mercado y es la pieza que tú vas a adquirir, ¿no? No solamente la adquieres porque es bonita, sino tiene todo ahí, toda una ritualidad que está en la misma pieza, ¿no? Y es obviamente muy barato como lo venden y no considera todo este sacrificio finalmente que hacen para crear este insumo que es muy especial, ¿no? Entonces, si eso no le das la dimensión adecuada, definitivamente terminas creyendo o alucinándote el apoyo, ¿no? Yo te apoyo, dame 3, ¿no? Pero, señora, cuesta 30 soles cada uno. Ay, pero te estoy llevando 3, ¿no? Entonces comenzamos en ese nivel que la verdad, yo no sé cuál es el apoyo ahí también, ¿no? Justamente la historia y el proceso, en el fondo, inconscientemente, es la razón por la cual lo estás comprando. Porque si no pasara por ese proceso o esa historia, la pieza no sería quizás tan emocionante, tan linda, tan preciosa a los ojos de mucha gente, ¿no? Entonces, obviamente, por esa razón también es por la que te llamó el ojo, te llamó la atención, ¿no? Entonces, sí, tienes toda la razón. Sí. Entonces, para relajarnos un poco más, ajá, a ver. Vamos a hacer el primer juego. Ya. Entonces, te damos unas frases y tú nos contestas lo que contestarías o también lo que te hace pensar, ¿no? Ya. Entonces, la primera va. Lo mejor de Perú es la comida. Lo mejor de Perú es la gente. Somos sí, un país. Somos un sí. país pobre sentado en un banco de oro. El Algo trabajo así de oro. como el pobre es pobre porque quiere, ¿no? Uh-huh. Algo así, o sea, claro, nosotros somos riquísimos y la gente lo sabe, ¿no? Los que tienen el poder es los que finalmente hacen que esto no sea tan rico, ¿no? O sea, en realidad creo que hace tiempo y no nos hemos dado cuenta, en muchos lugares del país estamos avanzando, ¿no? Y creo que esto ya no lo cuestionamos, ¿no? El español es nuestro idioma. A ver, tenemos exactamente no sé cuántas lenguas originarias tenemos, ¿no? Quienes venimos de nuestras regiones, tenemos también diferentes formas de expresarlo y hemos hecho del español también nuestra propia forma de hablar, ¿no? Entonces yo me considero, por ejemplo, amazonense por una serie de detalles que hacen mi forma particular, mi forma de hablar, pero mi forma de sentir también, asociada a los aguajún y asociada a los quechuas también. Uh-huh. La siguiente frase es: todos somos iguales en Perú. Mira, ahí hay dos cosas, ¿no? Somos diversos culturalmente, ¿no? Somos diversos. En las propias regiones tenemos una diversidad muy marcada con el vecino, con el otro, etcétera. En el plano ciudadano, todos y todas y todes deberíamos ser
iguales, deberíamos, ¿no? Pero eso nos dicen los derechos, nos dice el tema ciudadano, pero en la práctica no es así. A ver, la última, creo que es la peor. ¿Qué cosa? En Perú no hay racismo. Ay, Dios, Dios. Ay, ¿cuándo se verá el racismo como un tema público, ¿no? Que anule el desarrollo, que no nos permite avanzar, que no nos permite hacer real esa comunidad de la que podríamos haber heredado muchísimas cosas importantes, la reciprocidad, el respeto. En eso también es importante esto valioso punto de darnos cuenta que en realidad todos y todas tenemos derechos y tenemos una forma de ser particular, y finalmente eso tiene que llevarnos al respeto y vivir en la diferencia también, ¿no? Hay algo que yo siempre aludo cuando se habla de este tema, en un baile que es la tunantada, ¿no? El baile de la tunantada en la región Junín, su denominación, digamos, su significado para mucha gente es la armonía de las diferencias, ¿no? Entonces ahí tienes personajes distintos, ¿no? Que se juntan, el argentino, el boliviano, el chapetón, la jaujina, etc. Son varios personajes, ¿no? Pero en el momento que se da el baile, que se da la tunantada, es un solo ritmo, ¿no? Entonces no hay nadie que te empuje, que te bote, que te haga a un lado, sino todos bailan, con su manera de bailar, pero bailan el mismo ritmo. Yo creo que eso es a veces, cada vez que suceden una serie de cosas evidentes, porque hay cosas que suceden y que no sabemos, da mucha pena no poder lograr lo que logramos comúnmente en muchas de nuestras comunidades, ¿no? Sí, tal cual. Voy a aclarar la frase que dije mal, es el Perú es un mendigo sentado en un banco de oro. Ah, ya. Esa era la frase. Pero sí, y de hecho se relaciona con todo lo que hemos venido comentando. Y justo quería preguntarte algo que tal vez hayas podido observar. Tú has viajado a muchos lugares a lo largo de costumbres y, bueno, fuera de costumbres también, imagino. En todo ese tiempo, ¿has visto algún cambio en relación a algunas problemáticas sociales? Por ejemplo, nos podemos, no sé, centrar en la pobreza. ¿Has visto algún cambio? ¿Hemos mejorado? ¿Se puede ver cuando visitamos lugares? ¿O a tu parecer todavía por ahí no se observa, no se palpa mucho esto? Bueno, siempre no va a ser suficiente, ¿no? Porque el papel que ha desarrollado el Estado a lo largo de los años no ha sido el adecuado, ¿no? Entonces, tantos años acumulados de dejadez, de postergación, no se resuelven de un día para otro, ¿no? Es un proceso, ¿no? Hay cosas que han quedado, digamos, bien cimentadas, algunos programas que se ven, algunos resultados, pero obviamente tú dices, avanzas por aquí, pero por aquí necesitamos esta herramienta y no está, ¿no? Entonces, con el emprendimiento, con la resiliencia de la gente, ha avanzado, ¿no? Ha avanzado, la gente ha comenzado a desarrollar cosas personales a través de su comunidad, en fin, un poco por la gana de seguir avanzando y por la necesidad, ¿no? Pero eso tampoco pues hay que romantizarlo, ¿no? Porque hay funciones y hay obligaciones que tiene el Estado y que finalmente no se dan como deberían darse, ¿no? Entonces yo siempre me imagino, en este escenario, si se darían todas las condiciones, cómo se hubiese avanzado más, si ya sin tener eso, la gente ha ido avanzando, ¿no? Entonces, nosotros no nos quedamos, Karina Lu, no nos quedamos, o sea, vamos a seguir
haciendo las cosas, vamos a seguir creando, vamos a seguir avanzando, porque esa es nuestra naturaleza. Pero esos avances también tienen que ser formales, también tienen que ser un avance más sostenible, etcétera, más ordenado, pero si no tenemos, digamos, las herramientas de manera amigable y dispuestas a ayudarnos, pues las cosas van a seguir dándose por lados que la verdad en un momento ya va a ser incontrolable, ¿no? Entonces, yo creo que hay muchas cosas que se han ido avanzando, pero más por que algunos se han fajado por sí solos y otras que algunas autoridades locales también han emprendido algo más a lo que habitualmente tienen que hacer, ¿no? Y obviamente yo creo que lo que nos detiene muchísimo y nos atrapa es la corrupción, ¿no? Y creo que es el peor daño que hemos recibido desde hace ya mucho tiempo, ¿no? Sí, completamente de acuerdo. Y a veces se piensa que la corrupción, ya bueno, que roben un poquito mientras hagan obra, ¿no? Esa frase típica. Pero en realidad no, porque llega a afectar, o sea, no solamente si hablamos de economía, sino también llega a afectar a derechos humanos, porque el hecho de que se roben todo este dinero no deja justamente dinero para implementar ciertas acciones, y poder proteger los derechos humanos, ¿no? Entonces, no solamente es una cuestión económica y de dinerito, porque a veces se piensa solamente así, ¿no? Entonces, creo que hay que tenerlo en cuenta. Y algo que me preguntaba, porque hace rato recordaba cuando yo estaba en la universidad y veíamos con algunas amigas como, como que, ¿a qué queremos dedicarnos? Y no sé qué, decíamos, yo quiero el trabajo de Sonali, como de viajar y esto, ¿no? Y conocer gente. O el trabajo de Manolo, también me acuerdo de viajes, era como mucho de viajar, y nos inspiraba mucho, ¿no? Pero también ahora justo pensaba en cómo es que una persona que tal vez esté estudiando comunicaciones y quiere dedicarse a algo parecido a lo tuyo, puede empezar a trabajar y tal vez, no tal vez, sino hacerlo también como construyendo productos culturales que justamente permitan y cuiden la dignidad de las personas con las que se está relacionando, ¿no? Porque las industrias culturales también suelen ser muy irrespetuosas con las personas del lugar, ¿no? Ya lo veníamos conversando, la forma en la que se narran historias y todo esto, y eso se sigue replicando incluso dentro de las mismas universidades, ¿no? Cuando vas y te dejan hacer un documental o un cortometraje, no sé qué, y cómo es que tú procedes a relacionarte con las comunidades, ¿no? O con las personas, en fin, de los lugares a los que vayas, ¿no? Entonces, ¿cómo recomendarías tú? ¿Qué es lo que debería empezar a pensar una persona que se está formando para dedicarse a la comunicación audiovisual, precisamente? Mira, yo lo que siempre digo es lo siguiente, ¿no? Es el tema, la tecnología la tenemos ahora a la orden del día. O sea, hoy día se pueden hacer documentales hasta con un teléfono, ¿no? Incluso hay concursos internacionales y festivales de documentales hechos con teléfono, con móvil, ¿no? Entonces, tema de máquinas, de cámaras, todo eso está más que resuelto. Yo creo que la formación tiene que ser en cómo te acercas finalmente, ¿no? Entonces, a veces creemos que tenemos la tecnología y podemos irnos a meternos así porque tenemos el derecho de poder inmiscuirnos en algo porque estás creando contenido, ¿no? Entonces, yo creo que desde las propias universidades, también desde los propios institutos, tiene que haber una formación de contenido, de pertinencia, de cómo te acercas, de cómo respetas, de cómo llegas, etcétera, etcétera, ¿no? Nosotros teníamos muy claro en costumbres. Yo tenía claves de cómo trabajar. Nosotros llegábamos hasta la gente nos permitía. Si la gente no nos invita, nosotros no hacíamos ninguna acción que vaya en contra de eso, ¿no? O sea, no es que yo salía bailando y era porque yo me había metido a bailar, era porque alguien quería que baile ahí con ellos, ¿no? Entonces, si compartía ciertas cosas es porque la gente finalmente me invitaba. Entonces, cuando uno va a un lugar, uno es el forastero.
uno se tiene que adaptar, no la gente se tiene que adaptar a ti, ¿no? Entonces, a veces hay una cosa, pues, es que ese espíritu amonalista, pues, nos gana de toda la vida, y creemos que porque estamos en la universidad o porque tenemos, o por cualquier cosa, o sin ser nada, igual nos creemos que nosotros tenemos derecho a la imposición, ¿no? Ellos son parte del decorado, ¿no? O sea, no voy a grabar solamente la iglesia o el cerro, sino también a la gente como si fuese una iglesia o un cerro, ¿no? Entonces, incluso cuando llegas a los sitios, hay mucha gente que jala a la señora, que está con la pollera, etcétera, para tomarse la foto. Y ni siquiera le he preguntado si quiere tomarse la foto, ¿no? Y encima se quejan porque te quieren cobrar, ¿no? Entonces, y después nos decimos, no, ay, allí en el pueblo ya, ahora ya no se visten con su traje típico. Claro, pues, o sea, porque les resulta más barato comprarse un polo de algodón, crearse una chompa de bayeta. Porque claro, si incluiríamos en ese programa de turismo a la población y finalmente ellos con sus tejidos venderían, les comprarías, obviamente la gente va a permanecer con su traje, ¿no? Entonces, lamentablemente, nuestra visión y finalmente también siempre es el ser humano en muchas circunstancias, siempre piensa en su confort, ¿no? Entonces, yo quiero así. Entonces, cuando se viaja en el Perú, o cuando se viaja a cualquier lado, creo que hay que tener esa gran posibilidad, esa gran práctica de trascender tu cultura, ¿no? Y finalmente de conocer. ¿Y cómo se conoce? Preguntando, conversando, escuchando, que es lo importante, ¿no? Sí. Quería hacerte una pregunta más. Te noto, y de hecho creo que todo el mundo lo nota también cuando escuchamos tu podcast o cuando veíamos costumbres, y como toda la pasión que tú tienes y el conocimiento además de todo esto de lo que hablas, ¿no? Y muchas personas además celebramos también cuando fuiste nombrada viceministra. Y fue lamentable también lo que sucedió después, el invitarte a renunciar, ¿no? Entonces, me gustaría tal vez que nos cuentes un poco de qué es lo que te hubiera gustado dejar, porque imagino que igual en el tiempo que estuviste pusiste mucho en acción, sin embargo, en cuestiones de política el tiempo es muy corto, ¿no? Para desplegar acciones como que realmente sean sostenibles. Tal vez, ¿qué te hubiera gustado dejar todavía? ¿Con qué te quedaste ganas de hacer a través de este puesto? Bueno, lo que pasa es que aquí son cuestiones de proceso, ¿no? Mira, tenemos la Política Nacional de Cultura del 2030, que está desarrollada con mucho detalle, con todos los instrumentos y elementos para poder implementarse, ¿no? Entonces, una de las cosas importantes que hay que cambiar la visión de qué cosa es la cultura, ¿no? Siempre se pone como algo decorativo, como algo que puede esperar, como algo accesorio, como algo para que solamente relacionado con el divertimento. En realidad, si vemos a la cultura como eje de desarrollo, las cosas se van a transformar, porque además la cultura está metida en todos los sectores, ¿no? Entonces, esa forma de mirar la cultura como motor de desarrollo, creo que es lo que tenemos que adoptar. Y eso obviamente faltó mucho camino por recorrer. Yo creo que por ahí es donde se tiene que comenzar. Una vez lograda esa transformación, todo lo demás va a ser importante. Porque ahora lo que pasa es que no hay forma de pelear ciertas cosas porque se tiene esa mirada de lo que significa la cultura. Entonces, de hecho, en los 5 meses que estuve, se trabajó en este tema para lograr más cosas y finalmente se hicieron acciones concretas también, pero obviamente esas acciones concretas que tenían mayor cantidad de procesos o mayor tiempo, se dejaron porque se aman, y yo estoy esperando, ojalá, que se concreten, porque ahí
siempre está involucrada gente, eso es lo importante. O sea, no es un resto arqueológico por resto arqueológico, por conservación, es porque en los alrededores hay gente, es porque la gente lo necesita y buscamos el bienestar integral de las personas. Entonces, eso de fundamental es, digamos, lo que queríamos de alguna manera poner en valor, ¿no? Porque yo consideraba que teniendo eso claro, se podían dar las cosas mucho más rápido, ¿no? Me hace pensar en, justamente durante la pandemia, acá en Francia, porque yo estoy viviendo en Francia ahora, durante la pandemia hablaban de comercios y trabajos esenciales, y la cultura no estaba ahí, y justamente todo el sector cultural gritando y peleando, diciendo, sí, somos esencial, porque somos parte del desarrollo, somos parte de lo que hace salud mental para las personas, exacto, todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces me hace pensar bastante en lo que decías. totalmente, Lu. Además, cómo hubiésemos sobrevivido, digamos, ya a tanto dolor o a tan terrible que ha sido este escenario pandémico, si no hubiéramos tenido cine, en la tele aunque sea, si no hubiéramos tenido series, libros, música, ¿no? Entonces, no somos parte de la decoración, somos necesarios en la vida, porque la gente necesita tener esta parte vital y finalmente se generan transformaciones a través de la cultura. La cultura está relacionada con la salud, tú muy bien has dicho el tema de salud mental, pero quizá mucho más allá también, está relacionado con la agricultura, ahí está la biodiversidad, está relacionado con ambiente, está relacionado con economía, está relacionado con vivienda, la pertinencia cultural que debemos tener en nuestro país al construir con los saberes de la propia gente, para que no sucedan cosas terribles como vienen sucediendo ya, ¿no? Porque se deja de construir, porque se usa espacios que no se tienen que construir, y no imitamos a nuestros antepasados, como en Caral, por ejemplo, que sabían dónde era el campo de cultivo y sabían dónde construir y no matar el escenario, el terreno que necesitaban para cultivar. Entonces, si todas esas cosas se enlazan y se evidencian, porque hay indicadores y todo eso, se generan indicadores fuertes, definitivamente no deberían los estados darle la espalda a la cultura, ¿no? La primera palabra que te voy a lanzar y tú me vas a contestar lo primero que te viene a la cabeza, justamente es la palabra cultura. Desarrollo. Perú. En realidad, es el mejor lugar donde pude haber nacido. Diversidad. Necesario reconocerla. Costumbre. Mi vida. Comida peruana. Costumbre. Política peruana. Estamos esperando su renuncia. Viajar. Uy. Urgente, necesario, generador de vida. Desigualdad. Eterna. Y finalmente, pobreza. ¿El pobre es pobre porque quiere? Muy bien. Después, bueno, de todo lo que hemos conversado, creo que ha sido como muy diverso también, un poco de desigualdad, un poco de toda esta problemática en relación al clasismo, al racismo, a la discriminación que vivimos. Este espacio es feminista, nuestra organización es feminista, nos importa mucho y de hecho estamos dedicadas a promover oportunidades, a promover espacios de aprendizaje, conocimientos horizontales entre mujeres, y de esta manera como acortar un poquito las brechas que todavía existen en nuestro país, sobre todo brechas de género,
la falta de oportunidades que sobre todo nos afectan a las niñas, adolescentes y mujeres, ¿no? Entonces, quería que nos cuentes un poquito cómo es que tú has visto esta realidad a través de todos los contextos, lugares que conoces, ¿no? ¿Cómo es que se siente tal vez esta desigualdad de género, cómo es que se sienten las violencias hacia las mujeres en distintos lugares, ¿no? Y cómo es que se ve, porque a veces también pasa que nosotras desde cierto lugar vemos el machismo de determinada manera y lo entendemos desde nuestro lugar, pero no necesariamente funciona de la misma forma en todos los lugares. Voy a tratar de explicarme un poquito. Dentro de algunas comunidades originarias, la dualidad es muy importante y esta dualidad se da generalmente entre hombre y mujer, ¿no? Que comparten un hogar generalmente. Entonces se distribuyen ciertos roles. Muchos de estos roles sí están designados, por ejemplo, como que la mujer es la que cuida más a los hijos, la mujer es la que cocina, la que se encarga de labores dentro del hogar, y el hombre es el que sale a la chacra generalmente, ¿no? Entonces, es como se maneja este trabajo. Sin embargo, esta dinámica traída hacia, no sé, hacia un lugar urbano, hacia donde yo vivo, por ejemplo, ahora en la capital de Arequipa, no es igual, porque igual la distribución, a pesar de que la mujer también se dedica a cocinar, también se dedica a cuidar a los hijos, no viene a ser la misma que en este otro contexto. Entonces solemos como calificarlo tal cual, no, ¿por qué la señora le sirve la comida al marido, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Entonces como no siempre termina de ser lo mismo. Ojo, sin avalar el machismo que también existe y está extendido a cualquier contexto, porque el patriarcado está repartido por todo el mundo, ¿no? Entonces, un poco para conversar contigo de cómo es que tú ves también estas dinámicas y cómo es que ves los problemas relacionados a las distintas violencias que nos atraviesan a las mujeres, teniendo en cuenta también otras violencias, ¿no? Como la pobreza, la desigualdad estructural, en fin, ¿no? Eso, cuéntanos un poquito tu sentir o lo que te lleva a pensar. Mira, yo me acuerdo que cuando comencé a hacer el programa, yo siempre he tenido, digamos, una vocación de acercarme a las mujeres y que ellas puedan ser las protagónicas, ¿no? Desde que comencé a escribir, desde que comencé finalmente a hacer algún tema audiovisual, ¿no? Entonces, en el caso de Costumbres fue así, ¿no? Siempre buscaba a las señoras para que sean ellas las que me cuenten, pues, sobre la fiesta, etcétera, ¿no? Y casi siempre me decían, no, yo no hablo, mi esposo, que no sé qué. Y yo le escuchaba a la señora que ya me estaba contando y que lo hacía muy bien, ¿no? Y siempre, por lo general, mucho mejor que el esposo, ¿no? Pero no querían salir, ¿no? Entonces, con los años, eso ha ido cambiando, al menos te digo desde la perspectiva de Costumbres. Llegó un momento en que era muy fluida la comunicación y había un liderazgo dependiendo, como tú dices, también de algunas zonas, no en todas, obviamente. Cada una de las zonas ha ido, muchas de estas mujeres líderes han ido calando en la propia población y han ido enseñando a sus pares, digamos, todo este tipo de aprendizajes que han conseguido en otros escenarios, ¿no? Han salido a una feria, han ido a alguna capacitación, han escuchado, han viajado y vienen con una perspectiva diferente que la quieren compartir además, ¿no? Y eso ha transformado a los demás también, ¿no? Entonces, en los últimos años he visto más organizaciones de mujeres, más organizaciones que hablan de violencia contra las mujeres de manera muy, muy clara y natural y directa, no camuflada como se hacía antiguamente. Entonces, ahí creo la oportunidad también de poder contar un poco y tener espacios para contar un poco lo que cada una de ellas puede sentir o estar viviendo, ¿no? Eso ha variado. Pero obviamente, como tú lo dices, Karina, de hecho que cada lugar tiene que verse en su contexto cultural, en su contexto dinámica que se realiza, y no podemos estar, digamos, desde otro escenario, desde
desde lo que nosotros pensamos, tratar de homogenizar las cosas, ¿no? Porque si no estaríamos yendo también incluso contra nuestra diversidad cultural. Pero hay cosas también que no son costumbres, que no son tradiciones, y que por más tradición, por más que la hayas heredado del abuelito, del bisabuelito o de la bisabuelita, definitivamente tienen que cambiar, ¿no? Y esa es una lucha constante, ¿no? Yo creo que ya se ha focalizado el tema en que esto tiene que cambiar, ¿no? Esto no está bien, no es que ya, no, pero es costumbre, ya no hay esa figura, ¿no? Entonces eso a mí me da esperanza en que estas cosas se puedan transmitir. Y nosotros, como comunicadoras, como personas, digamos, ligadas a este tipo de temas, tampoco te vas a rasgar las vestiduras y decir, ay, no, pero sí esa es su costumbre, ¿no? O sea, el alcohol, por ejemplo, hay que ser claros, es el generador de más de 20.000 tipos de violencias, ¿no? Y se dan en las fiestas patronales, ¿no? El exceso de alcohol. Nadie dice que no tomes, pero ya cuando llegues al exceso de no saber qué cosa estás celebrando, o de estar tirado, de simplemente tener otro tipo de comportamiento, entonces ya no es bonito, ¿no? Imagínate que pierdas todo eso en una actividad tan bacán que podría darte más satisfacciones si no te excedieras con el alcohol, ¿no? Entonces, hay cosas que hay que ir apuntalando, ¿no? Porque igual, aunque nos tiren tomates, aunque haya gente que defienda y que diga que esto es una costumbre, no. O sea, no. Hay cosas que se tienen que cambiar y que tienen que tener otro sentido. Por ejemplo, en la Jalca Grande, un pueblo allá en Amazonas, tienen una danza que se llama la danza del oso, ¿no? Entonces, esta danza se crea pues hace muchísimos años, cuando los osos de anteojos se metían a las chacras, ¿no? Entonces, la danza, que tiene toda una historia además, todo un significado, termina cuando capturan al oso, ¿no? Entonces, en este escenario, cuando estamos defendiendo al oso de anteojos, o sea, tendríamos que preguntarnos si es pertinente o no pertinente que capturen y maten al oso. Entonces, hay que hacer un trabajo en la comunidad, ellos mismos ya lo están buscando, para cambiar el propio final de su danza, ¿no? Ya no hay la mirada, no, pero esa es la costumbre. No, pero es que ya estamos en otro contexto, ¿no? Y así como ese ejemplo sucede en otro tipo de costumbres, entre comillas, que implican violencia contra las mujeres, ¿no? En eso sí, yo te digo que yo no soy, yo hice violencia y violencia, no hay forma, ¿no? No hay forma. Y en el caso de las mujeres yo creo que se ha avanzado, pero falta todavía muchísimo más, ¿no? Sí, completamente. Y claro, es como entender por qué todavía se sostiene cierta práctica para poder justamente entender y compartir este entender y dejar y que esta práctica deje de existir, ¿no? Exactamente. Y a veces, claro, es un proceso como complicado, ¿no? Y sobre todo como cuando de afuera lo vemos, ¿no? Por eso es importante también cómo es que nuevamente estamos interviniendo en este contexto al que no pertenecemos, que no es nuestro, y cómo es que estamos comprendiendo al contexto en sí, ¿no? Entonces también creo que es ir con mucho tacto y nuevamente regresando a lo que Lu trae al inicio, sentido comentario. Lu, cuéntanos. Sí, usualmente tengo la difícil tarea de hacer un pequeño resumen, pero bueno, ya lo estamos empezando, entonces todo bien. De la conversación que hemos tenido, me gustaría resaltar unas cosas, aunque fue muy importante y muy interesante todo el rato. Sí me gustaría justamente sacar unas pequeñas frases de eso. Y cuando hablabas de justamente por qué se llamó Costumbres tu programa, lo que me gustó fue el hecho de juntarse, incluso iría hasta más lejos diciendo una invitación a estar juntos, a juntarse justamente. Y eso es lo que hablábamos, ¿no? De trascender su propia cultura para acercarse a la de otras personas, y justamente es eso, ¿no? Abrirse e invitar a personas a que descubran.
Y bueno, nada, lo que decíamos del sentido común, obviamente, es de verdad en muchas acciones de nuestras vidas preguntarse, ¿acaso va a generar algún tipo de efecto negativo? ¿Acaso estoy insultando a alguien? ¿Estoy siendo violento hacia una persona? Ese tipo de problemáticas que tenemos que tener en cuenta al momento de crear justamente esos espacios o esas acciones, ¿no? Porque siempre hay que fomentar la interculturalidad y así es el respeto también de todas las culturas y de justamente el intercambio entre esas culturas. Y bueno, de hecho me gustó bastante tu frase, trascender su propia cultura para acercarse como a la de otra persona. Y bueno, hablábamos de todo el tema colonial, de exotización y de ese tipo de cosas, pero bueno, creo que lo chévere, lo que decías de bailar al mismo ritmo, me parece que es una muy linda metáfora para Perú, siendo tan diverso y rico en danzas, en trajes, y que es muy bonita esa imagen de todos podemos ser de diferentes culturas, pero llega un momento en que bailamos al mismo ritmo, ¿no? Entonces quería quedarme en esa imagen bien positiva. Ay, gracias. Gracias, Lu, siempre con un excelente resumen en cada episodio. Sonali, ha sido una conversación que he disfrutado y hemos disfrutado muchísimo. De hecho, creo que da para mucho más, había más cosas que estaba ahí pensando, pero bueno, tenemos que limitar el tiempo un poco. Pero tal vez quieras dejarnos algún mensaje final, algo que quieras compartir, y aprovechando también, cuéntanos sobre este libro, Un viaje para no morir. ¿Dónde podemos ir a verte la presentación? ¿Dónde también lo podemos adquirir más adelante? Cuéntanos. Bueno, yo solamente siempre agradezco los espacios. Creo que es importante seguir dialogando, seguir comunicándonos, seguir incidiendo en temas que vamos a repetir, yo creo que todavía por mucho tiempo hasta que logremos el cambio, ¿no? Ojalá algún día no tengamos la necesidad de enfocar a las mujeres, porque ya todo está resuelto, ¿no? Porque ya no hay violencia, etcétera, ¿no? Ese sería el ideal. Bueno, mi libro, Un viaje para no morir, es un libro testimonial, es una locura de viaje, en realidad textualmente, como dice el título, Un viaje para no morir. Yo el 2016 estuve muy grave, entonces recibí muchísima solidaridad de la gente y este es un homenaje a todas las personas que no me soltaron, ¿no? Es un libro que creo que les va a gustar, está hecho con mucho cariño y está muy bonito, muy ágil. Se va a presentar el día 29 de julio a las 5 de la tarde en la Feria Internacional del Libro de Lima, que va a estar en Jesús María. Así que este año es presencial y vamos a estar ahí a las 5 de la tarde, ojalá puedan ir. Y bueno, la editorial es Artífice Comunicadores, así que seguro que ahí ya van a saber dónde va a estar en todas las librerías de... Perfecto, gracias Sonali. No, gracias por a favor, ustedes. vayan a verla, vayan, compren el libro también, lo vamos a comprar por aquí también. Y nada, de verdad, nosotras honradas con tu presencia. Ay, no, yo Es muchísimas como un gracias. sueño, te decía No, como por favor. yo te sigo así desde hace tiempo, entonces en la universidad también era como inspiración, como quiero ser Sonali. Ay, qué lindo. Y es como, y es hermoso, ¿no? Poder contactar y además sentir como que hay cierto sentir ahí en común también, ¿no? El tema de valorar el lugar de donde venimos, de valorar todos los espacios, personas, sin distinción, a mí me parece sumamente importante, ¿no? También pasa un poco por mi historia familiar, también migrantes desde un lugar de la sierra hacia la urbe, y es como poco a poco me he ido dando cuenta también de cosas que vamos perdiendo, ¿no? O que vamos ocultando sin darnos cuenta para poder Exacto. encajar en cierto contexto, hasta que empiezas a darte cuenta de, ok, necesito recuperar esto de mis raíces, de mi tierra, y valorarlo, ¿no? Porque es importante, ¿no? Y a mí me lleva mucho a pensar en esta conversación hacia eso, ¿no? Genial. Y bueno, les cuento como en cada capítulo, muchas de nuestras actividades son autofinanciadas.
los programas que dirigimos justamente hacia mujeres, por los cuales no cobramos, justamente porque son como una oportunidad para en conjunto crecer, desarrollarnos, desarrollar ciertas capacidades. Y tenemos un programa que fue nuestro primer programa dirigido hacia mujeres artesanas fibras, y este año, la segunda mitad del año, ya queremos lanzar nuestra segunda edición de Fibras. Es un programa de alfabetización digital y de emprendimiento dirigido nuevamente a mujeres artesanas y emprendedoras, y para eso estamos vendiendo unos cuadernos y también tenemos agendas. Se encuentran toda la información en nuestro Instagram como lamorada.peru y en Facebook como lamorada.la. Ahí hay más información también de lo que fue Fibras el año anterior. Y nada, así que emocionadas por ya empezar la segunda edición. Y eso, ¿no? Entonces, síganos, sigan a Sonalí también. Sonalí, ¿cómo te encontramos en redes? ¿Cómo te seguimos? Bueno, en Facebook estoy como Sonalito Esta Oficial, que es mi página, y en Instagram como Sonalito Esta también. Igual en Twitter. Sí. Perfecto. Síganla. Escuchen su podcast también, muy interesante, por favor. Y nada, muchas gracias por estar aquí. Gracias, Lu. Gracias a las dos, de verdad fue muy chévere. Me gustó mucho y de hecho voy a estar ahí en 21. ¡Ay, lo máximo! Llego Bravo. el 21 y sé que tengo la fil ahí justo. Sí, llegas en un gran momento. Perfecto. Lo sé. Lo máximo. Listo, chicas. Muchas gracias, Sonalí. Bueno, nos vemos en nuestro siguiente episodio. Chao, chao. Hasta luego. Gracias.